Bien, continuamos con los ejercicios del examen que no me han tocado. Esta es la pregunta 9 de alguno y es una pregunta sobre cardinalidades. Bueno, este es un tema que tampoco llevaba del todo bien estudiado, bien dominado. Hay una serie de fórmulas que ayudan a resolverlo fácilmente. Pero bueno, este no me cayó el examen, lo he hecho ahora por la mañana sin mirar el libro, o sea, sin mirar el método que utiliza el libro y a mi manera he encontrado una forma de resolverlo. Quizás no es la más rápida, pero es la que hubiese intentado emplear en el examen y os la explico a continuación. Entonces vamos con el problema. Nos dice, sea E un conjunto tal que la cardinalidad de E es n, siendo n un número impar. Dice, la suma de los cardinales de todos los subconjuntos de E es, y nos da tres opciones, nos dice 2 elevado a n, nos dice n por 2 elevado a n y nos dice ninguna de las otras respuestas. Entonces, lo primero que hay que pensar aquí es que se nos está preguntando por entender lo que se nos está preguntando. O sea, tenemos un conjunto E. E tiene una cardinal, es un conjunto finito, tiene un cardinal que es n, es el número de elementos que hay en E, y se nos dice que n es impar. No entiendo muy bien la utilidad de saber que n es impar, pero bueno, seguro que es útil para alguna fórmula que puedes emplear para resolver esto rápido. Y queremos saber cuál es la suma de los cardinales de todos los subconjuntos de E. Entonces ya sabemos que si E es un conjunto finito, hay otro conjunto al que podemos llamar P de E, el conjunto de las partes de E, que incluye como elementos a todos los subconjuntos de E. O sea que lo que se nos está preguntando es, si uno coge P de E, el conjunto de las partes de E, y uno suma la cardinalidad de todos los conjuntos, ¿qué número nos sale? Sabiendo que la cardinalidad de E es n. Vale, entonces, ya antes de operar, viendo las tres respuestas, es muy fácil deducir que la primera no es correcta, porque por muy poco que hayas estudiado esto, uno tiene que saber que 2n es el número de elementos que tiene el conjunto de las partes de E. Entonces, si E tiene cardinal n, el conjunto de las partes de E tiene 2 elevado a n elementos. Eso no es la cardinalidad de... Bueno, sí, esa es la cardinalidad de PDE, porque es el número de elementos de PDE. Entonces, la cardinalidad de E es 2 elevado a n. Pero lo que se nos pregunta no es la cardinalidad de E, lo que se nos pregunta es la cardinalidad, la suma de los cardinales de todos los subconjuntos de E. Entonces sabemos que esta no es la respuesta correcta, aunque seguramente la respuesta correcta está hacia aquí. La segunda que se nos da es n por 2 elevado a n, y esta tampoco es correcta. Yo lo que hice antes de ninguna otra cosa es comprobarlo. Entonces, pues digamos que E, por ejemplo, es el conjunto, vamos a empezar uno muy pequeño con 1, 2 y 3, que es un conjunto de cardinal impar n, el cardinal es 3. Entonces ya sabemos que P de E va a tener una cardinalidad de 2 elevado a 3, que es 8. O sea que tiene 8 elementos y sabemos cuáles son. Son el conjunto vacío, el conjunto que solo tiene a 1, el conjunto que solo tiene a 2, el conjunto que solo tiene a 3. Ahora los conjuntos que tienen parejas, que son 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Y ya finalmente el único subconjunto que tiene 3 elementos, que es el propio E. Es el conjunto que tiene los elementos 1, 2 y 3. Si los contáis, hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es la cardinalidad de P de E. Entonces, si queremos, podemos sumar las cardinalidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, para este ejemplo, ya sabemos que la cardinalidad de la suma es 12. Entonces, aplicamos esta fórmula. Entonces, esto es 3 por 2 elevado a 3. Y nos sale 8 por 3, 24.
que no es la respuesta correcta. Sí es interesante que la respuesta correcta es 24 entre 2. Y entonces esto, ya antes de saber por qué me dio la fórmula, entonces vale, la fórmula correcta es parecida a estas, pero la fórmula correcta es n por 2n dividido entre 2. Ninguna de las otras. Pero bueno, a estas alturas esto es realmente una intuición. Hubiese tenido que probar a lo mejor e igual a 5, o etcétera, para realmente comprobar que esta es la fórmula real. Hay otro método para probar la fórmula real. Después he estado buscando algo de información y pensando, y realmente hay otra forma más fácil, que sería la siguiente. Vamos a ver. Entonces, queremos saber cuál es la cardinalidad de la suma de los cardinales de todos los subconjuntos de E. Entonces, por ejemplo, imaginaos que todos los subconjuntos de E tuviesen la misma cardinalidad. Entonces sería muy fácil calcular la cardinalidad de todos los subconjuntos. Sabemos cuántos hay, 2 elevado a n, y si supiésemos que cada uno tiene la misma cardinalidad, pues sería multiplicar por ese número, por esa cardinalidad, y voilà, ya tendríamos la cardinalidad que estamos buscando, de la suma de los cardinales de los subconjuntos. Como vimos en el ejemplo de 3, los subconjuntos no tienen la misma cardinalidad. Hay algunos que tienen cardinalidad 0, el conjunto vacío, hay algunos que tienen cardinalidad n, en el caso que vimos n igual a 3, pues 3, y los hay por el medio, conjuntos que tienen cardinalidad 1 y conjuntos que tienen cardinalidad 2, en el caso n igual a 3. No sé si os habéis fijado en una cosa, y es que van en pareja. Van en pareja, y esa es la clave para esto. Y esto está relacionado con una anécdota que se cuenta muchas veces, que es como el jovencito Gauss descubrió en un ejercicio que le mandaron en clase cómo sumar rápidamente los primeros 100 números naturales. O sea, el profesor quería tenerlos ocupados un tiempo y les dice, a ver, chicos, quiero que suméis todos los números del 1 al 100. Y bueno, claro, es una suma laboriosa si la haces 1 a 1, pero Gauss acabó rapidísimamente. Y al parecer el método de Gauss fue el siguiente. Si tenemos que sumar los números 1 más 2, más 100, bueno, más 99, más 100, una cosa a la que le puedes prestar atención es, vamos a hacer sumas de partes, no de todo. Entonces, ¿qué pasa si cogemos el primero y el último? Pues la suma de estos dos nos da 101. ¿Y qué pasa si cogemos el segundo por la izquierda y el segundo por la derecha? Pues que también nos da 101. Y si lo siguiésemos comprobando, veríamos que el modelo funciona para todos los números hasta llegar a la última pareja que está pegada, que es 50 y 51, que sumados también dan 101. Entonces esto es interesante. Entonces tenemos que parejas de sumandos, cada uno de ellos da 101. Muy bien. ¿Y cuántas parejas tenemos? Pues son parejas, el total de los números es 100, 100 entre 2 es 50. Entonces tenemos 50 parejas y cada pareja suma 101. Entonces 50 por 101 nos da 5050, que es el resultado de la suma de los primeros 100 números naturales. Entonces aquí podemos hacer lo mismo. Es decir, vamos a abrir otra ventana. Sí. Ven para aquí, amigo. Vale. Tenemos todos los conjuntos que forman parte de los subconjuntos PDE, ¿no? Cada uno con su cardinalidad. Y sabemos que tenemos 2 elevado a n de estos subconjuntos. Entonces, ahora sí, vamos pensando en esos subconjuntos de los que habíamos hablado con anterioridad. Tenemos que cada conjunto de PDE, cada conjunto de PDE tiene un complementario. Eso quiere decir que si cogemos un conjunto, llamémosle A,
va a haber otro conjunto al que le llamaremos A', tal que si los sumamos, o como estamos hablando de conjuntos, la unión de estos dos conjuntos A', que pertenecen a P de E, la unión de estos conjuntos nos va a dar E. Entonces, por ejemplo, manteniéndolo en el nivel de máxima abstracción, en el nivel de la cardinalidad de P de E es N. Entonces, vamos a tener los dos primeros subconjuntos que vienen a la mente de E, van a ser el conjunto vacío y el propio E. Y cuando pensamos en cuál es la cardinalidad de la unión del conjunto vacío con E, el conjunto vacío cardinalidad 0, el conjunto E cardinalidad de N. Entonces, estos dos tienen cardinalidad N. Entonces, ahora seguimos pensando, ¿vale? Pues piensa algún otro de los subconjuntos que componen PDE. Entonces, hay varios de esos subconjuntos que probablemente tengan cardinalidad n-1. Entonces, puede haber varios de estos. Entonces, digamos uno cualquiera. Llamémosle B. Pues tenemos un conjunto B que tiene cardinalidad n-1. Entonces, este B unido a otro B' nos va a dar E y nos va a dar, por lo tanto, un par de conjuntos que tienen unidos cardinalidad n. Y esto lo veis muy bien en el ejemplo que puse antes de 3, ¿no? Por ejemplo, de 1, el conjunto que tiene 1 como único elemento, si lo unimos al conjunto que tiene 2 y 3, nos sale E, el E con n igual a 3, o sea, el conjunto que tiene 1, 2 y 3. Entonces, teniendo esto en cuenta, pensamos, la suma de cada pareja de subconjuntos de PDE, cuando cogemos los que son complementarios, en el sentido de que si los unimos tienen todos los elementos de E, la unión de cada una de estas parejas tiene cardinalidad n. ¿Y cuántos de estos tenemos? Pues tenemos, los cogemos cada oveja con su pareja y hay un número de parejas perfecto, porque es 2 elevado a n. Entonces tenemos 2 elevado a n entre 2. Y ya hemos llegado a la fórmula que buscábamos. De nuevo, esto como 2n está dividido por 2, esto es 2 elevado a 1, esto es igual a n por 2 elevado a n menos 1. O sea, n multiplicado por 2 elevado a n menos 1. Y ya está, lo hemos hallado. Seguramente hay algún mecanismo para demostrar rigurosamente esto, y quizás este mecanismo tenga algo que ver con que n sea impar, no lo sé. Pero bueno, esto es el método que yo hubiese empleado para resolver este problema. Y bueno, ya incluso con el ejemplo del 3 ya hubiese visto que estos dos son falsos, y entonces ya no hubiese tenido que deducir más, ya hubiese supuesto que la opción correcta es esta, porque no me piden tampoco descubrir esta, que es la opción correcta, pero incluso por prueba y error hubiese descubierto que esta o esta es la fórmula.